comportamiento. ¿Qué es lo que produce la conducta inadecuada? Y la causa es la condición caída de todo ser humano que está sin Cristo. Todo hijo nace en una condición caída. Todos nosotros nacemos en una condición caída. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. Todos nacemos necesitando ser reconciliados con Dios. Y si entendemos esta verdad, por muy hermoso que sea el bebé que Dios nos conceda, así sean azules o verdes sus ojos, monito como de propaganda de comercial de pañales, a la luz de un Dios santo, es un pecador que va rumbo a su condenación y necesita ser redimido. Todos los seres humanos nacen en este estado. Y no entender esta condición caída de nuestros hijos es una de las razones, como ya lo hemos visto, por la que los padres enfrentan desánimo y frustración. Pues cuando no vemos los resultados que queremos en la conducta sin entender la causa de esa conducta, nos vamos a desanimar continuamente. Vamos a estar batallando con los frutos sin ir a la raíz. Lo primero que tenemos que tratar no es la conducta, es la causa de las malas conductas, y la causa es que nacemos en pecado, que nuestros hijos están en una condición caída, y hasta que no se resuelva esa condición caída, no vamos a ver los efectos anhelados en su comportamiento. Pero vuelvo y hago una nota de balance. No quiere decir que hasta que nuestros hijos no sean salvos, entonces vamos a permitir que hagan lo que quieran, porque como no son salvos, entonces no se pueden portar bien. No, debemos restringir su pecado y delimitar su inclinación al pecado, pero solo cuando tengan un encuentro con Cristo podrán hacerlo desde adentro y no como un acto externo. Pero mientras pasa su cambio interno, nosotros tenemos que trabajar en su conducta externa, pues si no nos volveríamos cómplices de su pecado. Lucas 19:10, acompáñeme en su Biblia, por favor. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar a los que están perdidos. Nuestros hijos, ¿cómo están? Perdidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean salvados por Cristo. Por muy amables, por muy buenos que sean en sus responsabilidades académicas, por mucho que brillen en sus deportes, hasta que no tengan un encuentro con Cristo que los traiga a vida, tienen una condición caída, están perdidos. Entonces, nuestros hijos no solo son desobedientes, no, lo que pasa es que son caídos por el pecado, están perdidos, se rebelan. ¿Por qué? Porque están perdidos, no obedecen la ley de Dios. ¿Por qué? Porque están perdidos. Entender esto nos ayudará a no pelear con las ramas, sino con la raíz del problema. El capítulo 15 de Lucas contiene varias parábolas acerca del papel que Dios efectúa para buscar a los perdidos.
Y vamos a utilizar varios elementos que enseña este texto acerca del carácter de Dios para buscar a los perdidos, entendiéndolo como un principio del carácter que como padres debemos imitar para ir por nuestros hijos que están perdidos, como representantes, como embajadores de Cristo. Vamos entonces a Lucas 15 y vamos a ver la primera. No vamos a hacer un estudio detallado de estas parábolas, vamos a mencionarlas y vamos a extraer algunos principios para nuestra enseñanza. Capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta primera parábola presenta al pecador perdido como una oveja que está perdida y presenta a Dios como el pastor. Todos estábamos perdidos en delitos y transgresiones, muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia del príncipe del aire, porque vivíamos en desobediencia, siguiendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente. Por eso éramos objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos rescató de esa condición de perdidos. Así que Dios se presenta como un pastor. Todas las ovejas necesitan un pastor. Nuestros hijos necesitan de nosotros como padres un rol pastoral. Si Jesús actuó como pastor de los pecadores perdidos y los guió a Él para salvación, nuestro trabajo con nuestros hijos es fungir como pastor de estas ovejas perdidas con la esperanza de que todos sean salvos. Nuestra pregunta no es: ¿será que mi hijo es predestinado o no es predestinado? ¿Si será una oveja perdida o no es una oveja perdida? Esa no es nuestra pregunta. Nosotros debemos proceder con la esperanza de que son ovejas, con la esperanza de que han sido predestinados. No nos corresponde otra actitud. Y en este ejercicio entonces, como ovejas necesitan la sabiduría, la provisión y la protección de un pastor. Recordemos algunas características de las ovejas. Una de ellas: las ovejas tienden a descarriarse, se distraen fácilmente y se van tras pasto fuera del redil. Siguen ciegamente a otras ovejas. A veces a nosotros nos es difícil ver nuestras acciones pecaminosas afines a lo que es una oveja. Pero qué fácil es como padre ver esta conducta en nuestros hijos. Se distraen con facilidad. Todo el tiempo quieren ir a comer a otros pastos fuera del que tienen en su propia casa. Siguen con una facilidad a veces hasta frustrante a un extraño, a veces con mayor facilidad que a sus propios padres. Los hijos olvidan fácilmente las instrucciones, igual que una oveja. Se alejan una y otra vez de la dirección de sus padres.
son fácilmente influenciables por otros. ¿Esto qué indica? Que necesitan ser pastoreados por la condición con la que vienen a este mundo. Si entendemos esto, vamos a dejar de imaginarnos que cuando nuestros hijos desobedecen es porque un día se levantaron y trazaron un plan maquiavélico para enardecernos y frustrarnos. Hoy me propongo sacarle la piedra a mi papá todo el día. Hoy me propongo llevarle la contraria en todo. No. Habrán algunos que en algún momento puedan llegar a tal maldad, pero esa no es la situación cotidiana de nuestros hijos. Simplemente lo hacen por una razón, porque están perdidos, porque tienen una condición caída que los mueve a ese comportamiento. Y no quiere decir esto que entonces lo hacen porque son víctimas de su condición caída y no porque son responsables de su pecado. No pretendo decir esto. Sabemos cuál es la causa. Están perdidos, pero son responsables de sus acciones. No pueden presentarse como víctimas, porque a veces hay hijos que han sido expuestos a la doctrina y luego la utilizan para manipular. Papá, es que tú debes entenderme que me cuesta obedecerte porque no he nacido de nuevo. Y no esperes que te obedezca hasta que Dios no me atraiga con cuerdas de amor. Nunca permitas la manipulación doctrinal de tus hijos, porque así no hayan nacido de nuevo, ellos tienen responsabilidades morales. Una oveja entonces, bajo el parámetro que estamos entendiendo a nuestros hijos, actúa como actúa, no por un plan deliberado, sino por su condición. Pero una vez que la oveja se descarría, esta queda imposibilitada para salvarse a sí misma. Cuando una oveja queda enredada en el lodo cenagoso, ella no tiene el poder para librarse a sí misma. Necesita que alguien la busque, necesita que alguien la encuentre, necesita que alguien la lleve a casa. Nuestros hijos necesitan ser rescatados, porque su condición caída los tiene envueltos en el lodo del pecado. Y su mayor enemigo, más que el mundo, más que sus amigos, es su condición caída. Claro que debemos vigilar la relación que nuestros hijos tienen con el mundo. Debemos vigilar la relación que tienen con otros amigos. Pero el mayor peligro son ellos mismos. Nuestro mayor enemigo es nuestro remanente de pecado. Y nuestros hijos no pueden rescatarse a sí mismos. Dios nos ha comisionado la tarea de ser embajadores, instrumentos. ¿Para qué? Para rescatarlos de su condición caída. Ellos no pueden salvarse a sí mismos. Ellos necesitan ser rescatados. Esta primera parábola, entonces, hoy la tomamos para mirar algunos elementos, una relación de ovejas perdidas y la relación de pastor. Nuestros hijos están en una condición caída y necesitan un acompañamiento pastoral, porque actúan como actúan por su condición, por su naturaleza de pecado. Versículo 8, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El centro en esta parábola no es la moneda, sino la actitud de la mujer que está buscando la moneda. Lo que nos está mostrando este texto es la actitud de Dios buscando al perdido.
Aunque la mujer tenía 9, buscó con desespero la 10ª e hizo fiesta cuando la encontró. Esta es la actitud pastoral que debe ejercer un padre sobre su hijo. Al entender que está perdido y que necesita ser rescatado, con alegría hará lo que sea necesario diligentemente, irá a los medios de gracia que Dios ha provisto con diligencia hasta que su hijo sea rescatado. No descansaremos hasta que eso suceda. No dejaremos esa intensa búsqueda, ese intenso uso de los medios de gracia, hasta que podamos ver cómo nuestro hijo es rescatado de las tinieblas y trasladado a la luz. Padres, no podemos decir, ya no hay esperanza para mi hijo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y no hay un perdido, lo suficientemente perdido, que el poder del Evangelio no pueda encontrar. Dios es poderoso para salvar al peor de los pecadores. Y siempre debemos ver en nuestros hijos, sin importar su condición de pecado, no la gravedad de su condición, sino el poder de Dios para salvar al peor de los pecadores, como dijo Pablo, como yo, que soy el primero. Pero luego pasa entonces, en esta misma idea, a mostrarnos que si entendemos que nuestros hijos están perdidos, si notan en las dos historias, no hubo enojo de quien estaba buscando a la oveja, ni hubo enojo de quien estaba buscando la moneda. ¿Por qué? Porque entendían la necesidad de rescatar la condición de la oveja. El pastor conoce las características de una oveja, no le toma por sorpresa que una oveja haga lo que hace porque conoce su condición. Nosotros, si entendemos que nuestros hijos están perdidos, que están en una condición caída, debemos buscar con diligencia los medios de gracia y a nuestro Señor para que sean salvados, no con enojo, sino con esperanza, no con frustración, sino con fe, no restregándole su enfermedad en la cara. Es que esta oveja. Ahora ese lema de algunos que han distorsionado la importancia de confrontar al pecador con su condición. Es que estás muerto y hasta que no seas traído a vida serás un vil incircunciso pecador. No. Debemos acercarnos al que está perdido como Cristo lo hizo con nosotros cuando estábamos perdidos. Restregar la enfermedad en la cara no trae ningún bien. Más bien, como el Padre, debemos acompañarlos el tiempo que sea necesario a través de la predicación del Evangelio, a través de la exposición de todos sus elementos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean traídos a vida. Yo me pregunto cómo iba Juan el Bautista cada día a bautizar y a llamar a los hombres a arrepentimiento, esperando la venida de aquel que ya no bautizaría con agua, sino con fuego. Cada día bajaba las aguas, esperando aquel momento en que aquel, al que no es digno ni siquiera de desatarle sus sandalias, descendiera al agua. Así mismo debemos ir cada día con nosotros, con nuestros hijos, yendo con ellos al agua, esperando a que un día aquel que no bautiza con agua, sino con su espíritu, venga a ellos y les dé vida. Cada día es una nueva esperanza y una nueva oportunidad.
Pero luego habla del hijo perdido. Y esta parábola, bien conocida, tiene elementos bien importantes. Leámosla simplemente para recordarla y tocar algunos aspectos de ella. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué impresionante esta parábola. Y cuántos elementos preciosos muestra del carácter de Dios y del carácter de un hombre caído que está perdido, muerto en delitos y transgresiones. Hermanos, este hijo es simplemente la descripción gráfica de todos nosotros antes de ser traídos a vida. Es el retrato, la radiografía de todos nosotros. Esa era nuestra condición antes de ser traídos a vida. Y hoy celebramos y decimos: oh Señor, gracias porque como a esa oveja perdida pacientemente me buscaste. Gracias porque como esa moneda perdida con insistencia me buscaste y con gozo me encontraste. Gracias porque como a ese hijo perdido me encontraste, y en lugar de enojarte y despreciarme, me miraste con misericordia. Gracias. Pero con nuestros hijos no mostramos ninguna de las actitudes presentes, porque somos buenos para pedir la misericordia de Dios y pésimos para ejercerla y administrarla sobre otros. Esta parábola nos muestra las características de un hombre caído. Todo hombre caído quiere ser independiente y experimentar el mundo. ¿Por qué todavía hay padres que dicen: yo no entiendo a mi hijo porque siente atracción por las cosas del mundo? ¿Cómo es esto posible? Lee tu Biblia. Porque mientras esté en una condición caída, el mundo va a ser atractivo. Cuando tú no has nacido de nuevo, el mundo va a ser llamativo. Pero una de las características de alguien caído es que quiere ser independiente. Piensa que no necesita de sus padres, así como nosotros pensábamos que no necesitábamos de Dios y podíamos vivir a nuestra manera. Nuestros hijos piensan que no nos necesitan, y esto no se lo tiene que enseñar nadie. Todo hijo en algún momento con su actitud nos dirás que tú no sabes. Hijo, organiza los juguetes. Papá, es que los tengo organizados a mi manera. Hijo, cómete el almuerzo. Papá,
es que estos alimentos no corresponden a lo que a mí me gusta. Tú no sabes qué es lo mejor para mí. La razón por la que un hijo reniega cuando se le sirve la comida no es porque haya hecho un análisis racional de los elementos nutricionales y de las calorías de estos alimentos para decir que no le hacen bien. Es simplemente un acto de rebeldía en el que quiere levantarse contra la autoridad. Porque tiene una condición caída. Piensa que es sabio cuando en realidad no lo es. Piensa que no necesita a sus padres como nosotros pensábamos que no necesitábamos a Dios. Este hijo pródigo salió de un hogar cálido y seguro. Salió de un hogar donde era amado y cuidado y se fue. Pensó que irse era mejor al cuidado de su padre. ¿Entienden por qué nuestros hijos pueden experimentar en algún momento el deseo de querer irse de casa, aún teniéndolo todo en casa? Por la misma razón que tú y yo muchas veces lo anhelamos, o muchos de nosotros lo hicimos. Porque todo corazón caído piensa que puede solo, que no necesita de nadie y que sus padres no están protegiendo y cuidando, perdónenme la expresión, sino fastidiando y atormentando con límites innecesarios. Un hijo que está caído cede a esta tentación continuamente. Son susceptibles a este engaño. Cuando deberían decirle al mundo no, le dicen sí. ¿Por qué? Porque están perdidos. El hijo pródigo se engañó a sí mismo. Se dijo cosas que no eran ciertas para justificar su actuar. Se dijo a sí mismo que podía manejar aquello que no podía manejar. Papá, déjame, yo sé cómo hacer las cosas. Se engañó. Pensó que él realmente podía manejar su vida sin su padre, que no necesitaba la seguridad de su hogar, que no necesitaba ser instruido, que solo podía. Un hijo caído siempre estará inclinado a pensar que puede solo y no necesita de sus padres. Pero esto viene de su pecado, que le hace pensar que también puede vivir sin un Dios. ¿No es normal entonces, al ver esto, que un hijo pueda llegar a decir: papá, no te preocupes, tú no tienes que estar angustiado por los amigos con los que yo ando, no importa que ellos beban y se droguen, nada va a pasar, yo sé bien lo que tú me has enseñado, yo sé lo que está bien y lo que está mal? Y en serio ellos piensan que tienen la fuerza de estar en medio del fuego y no quemarse. Ellos creen que pueden hacerlo. Papá, no exageres, yo sé que él no es creyente, pero él es muy tierno, me invita a salir, es caballeroso, es romántico, él no conoce al Señor, pero no importa, nada malo va a pasar. Y en serio la joven lo piensa. Y 40 semanas después se da cuenta que no podía. Esta es la realidad. Piensan que tienen un poder que en realidad no tienen. Pero nuestro trabajo es guiarlos. ¿Qué tiene de malo salir con alguien que no es creyente?, dice un joven. Papá, es que tú exageras un poco. Que ellos piensan que pueden vivir de otra manera. Y aunque estos hijos perdidos necesitan reglas, autoridad, la parábola muestra que lo que más necesitan es que compasión, comprensión, paciencia, aceptación, perdón y gracia.
¿Qué encontró este hijo de su padre cuando entró en razón? Misericordia, paciencia, gracia, amor. Pero nunca fue cómplice de pecado. Hermanos, nuestro ruego es que nuestros hijos sean traídos a vida. Y mientras eso pasa, ellos necesitan reglas, necesitan autoridad. Pero hay algo mayor que eso: compasión, comprensión, paciencia por la condición en la que están, perdón continuo por su pecado y una gracia inmerecida como la gracia que nosotros hemos recibido. Ellos necesitan que los tratemos con la misma paciencia que nosotros fuimos tratados cuando necesitábamos todo el peso de la ira santa de un Dios justo. Pero mientras son traídos a vida, no puede haber ni permisividad ni complicidad de pecado. Hermanos, el amor, la paciencia, la gracia y la bondad nunca significan permisividad y pasividad. Si tú piensas que ser paciente, compasivo, amoroso es dar licencia y proveer medios para que tus hijos pequen de manera deliberada, estás teniendo un mal entendimiento de la gracia. Es que mi hijo no ha nacido y es por eso que él todavía se toma la libertad de entrar a su pareja a nuestra casa. ¿Y cómo no lo voy a tener paciencia si él está caído y no entiende que eso está mal? Yo sé que mi hijo sale a embriagarse, pero es mi deber darle dinero, ya que él por su condición caída vaya y se embriague. ¿Yo qué puedo hacer? Mi hijo está caído, está inclinado a pecar, pero toma, llévate las llaves del carro, ve, infiéstate con tus amigos y por la noche te espero. Eso no es paciencia, eso no es misericordia, eso no es amor, eso es complicidad de pecado. Es como algunos padres erróneamente: hijo, no robes porque no quiero que tu vida esté en peligro, pero mientras seas traído a vida, yo te voy a dar dinero para que te compres tu droga y no tengas que exponerte a ningún peligro. Y esto suena exagerado, pero es real. No quieres someterte a las normas de casa, pero prefiero aguantarte que verte pobrecito durmiendo en el frío inclemente de la noche. Eso no es misericordia, eso es alcahuetería. Una cosa es comprender una condición caída que los incita al mal y otra cosa es permitírselo. Son dos cosas muy diferentes. El padre en la parábola no actuó con enojo. Nunca dejó de esperar a su hijo. Nunca se rindió. No dio lugar a la amargura o al enojo. Nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de amar a su hijo. Él aguardaba y estaba listo para el regreso de su hijo. Habrán momentos en que nosotros como padres, la mayor muestra que le demos a nuestros hijos es restringirle completamente todos sus beneficios para que asuman la responsabilidad de su vida. Y cuando entren en razón y vuelvan y reconozcan su condición, con amor y misericordia les ayudaremos. Cuando un hijo no se somete a las directrices de la casa, no lo estamos echando, él está escogiendo irse. Ay, es que yo no quiero echar a mi hijo. No, tú no lo estás echando, él escogió irse al no someterse a los lineamientos de tu hogar. Y es tu deber restringir la maldad, porque con una comprensión equivocada de la justicia, ¿cómo tendrán una comprensión adecuada de la justicia de Dios? Cuando nosotros somos livianos
en la restricción del pecado, les estamos comunicando a nuestros hijos una idea equivocada de la justicia y de la autoridad de Dios. Y les estamos dando razones para que pequen tranquilamente, pensando que no hay consecuencias, y algún día el amor de Dios se manifestará a pesar de. Sí, nuestro ruego es que un día se manifieste el amor, pero que también entiendan las consecuencias del pecado cuando no hay arrepentimiento. Y ojo, padres, en este punto, en especial aquellos que tienen pasados pecaminosos, porque esto a veces hace que los padres tengan ceguera. Pero es que antes yo le doy gracias a Dios que mi hijo no fue tan malo como yo fui. Ese nunca puede ser un estándar. No es que tan malo fuiste tú, es que tan alejado está tu hijo de lo que la palabra de Dios dice. Así parezca estar pecando en una proporción inferior a la tuya. Hay padres que no evalúan a sus hijos por la Biblia, sino por sus experiencias pasadas. Es que yo a su edad andaba con 20, él solo tiene 3. Gracias a Dios no es tan malo como yo. Yo empecé a embriagarme a los 13, pero él no salió tan malo, él empezó a los 18. Y empiezan a minimizar el pecado de sus hijos porque no es tan deplorable como el que ellos experimentaron. Mucho cuidado, porque eso simplemente se convierte en una excusa para no ejercer la autoridad y restringir la maldad sobre nuestros hijos como debemos hacer. Dos grandes mentiras que todo hijo perdido cree. Primero, en la autonomía. Él cree, como ya lo vimos entonces, utilizando estas parábolas, que es independiente, que él solo puede, que tiene derecho a vivir a su manera. Papá, es que yo ya estoy lo suficientemente grande y tengo derecho de vivir a mi manera. Mi vida me pertenece y puedo hacer con ella lo que quiera. Esta mentira es la que les hace pensar que nadie debe decirles qué hacer. Mis hermanos, cuando esto pasa, el problema no es la instrucción que les damos. El problema es que ellos no quieren que nadie les diga cómo vivir, porque están en una condición caída. Cuando corregimos a nuestros hijos en su manera de vestir o con las personas que andan, el problema no está en la moda. El problema está en que no quieren ser instruidos, en que no quieren estar bajo autoridad porque están caídos. El enojo y la ira expresado por un niño cuando no se le deja hacer lo que quiera, da cuenta de esta realidad, porque cree que tiene derecho a hacer lo que le parece. Cuando un niño se tira al piso, es porque cree que tiene derecho a hacer las cosas como quiere y como a él le parece. No podemos tratar el tema del vestido, el tema de sus amistades, el tema de sus salidas, el tema de su comida sin entender la raíz, su deseo de ser independientes. Mentira 2, autosuficiencia. Esto les hace pensar a nuestros hijos que tienen todo lo necesario dentro de sí mismo para hacer lo que necesitan y hacer lo que desean. Él piensa que no necesita nuestra ayuda, nuestra guía y nuestro rescate. Ellos no se ven como caídos. Esta mentira es la que les hace pensar que nuestro consejo no es importante, que nuestra sabiduría y corrección no son requeridos. Nadie es verdaderamente autónomo e independiente. Todos necesitamos ayuda. El punto es que unos lo niegan. El independiente, el autónomo, el autosuficiente no es que no necesite ayuda, es que la niega. Es que esconde su necesidad de recibir apoyo de otros. Cuando alguien dice es que yo no necesito una iglesia,
No es que en realidad no lo necesite, es que está escondiendo su necesidad tras una fachada de arrogancia. ¿Qué necesitan entonces los hijos perdidos? Primero, tener una visión correcta de su condición. Ellos no se ven como perdidos. Y una de nuestras tareas es llevarlos a que comprendan esta condición con sabiduría. Hijo, siéntate. Estás perdido. Si hoy te mueres, vas para el infierno. Estás añadiendo ira a la ira y de hecho vas a tener uno de los peores lugares en el infierno. Arrepiéntete hoy. No. Nuestro trabajo pastoral con nuestros hijos debe tener un gran ejemplo en el profeta Natán cuando habló con David. Lo llevó a pensar, a reflexionar sobre el pecado y luego con sabiduría le dijo: ese hombre eres tú. Claro, el camino fácil es: siéntate incircunciso, impío, pecador, que vas para el infierno. Pero el camino largo es con paciencia, con sabiduría, llevar a nuestros hijos a que entiendan que ese perdido, ese hombre caído, son ellos y que necesitan un Salvador. No es solo decirle que está perdido, es guiarlos hasta que lo comprendan y vayan a un Salvador. Cuando pensamos que nuestra tarea es solo decirlo, muchos papás se lavan las manos con: yo ya le dije que él está condenado y se lo dije sin rodeos, que yo soy sincero. Yo ya le dije que está perdido, está condenado y allá él si no busca al Señor. Yo ya libré mi responsabilidad. No. ¿En qué parte de la Biblia dice que tu tarea simplemente es anunciarle a tu hijo que está perdido? Nuestra tarea es como pastores guiarlos hasta que puedan comprender que están perdidos y puedan correr a un Salvador. ¿Qué necesitan nuestros hijos cuando están perdidos? Compasión. ¿De qué sirve el enojo, el impulso airado contra un perdido que no puede actuar como un santo? ¿De qué sirve que me enoje cuando espero que mi hijo vuele cuando ni siquiera puede caminar? Ellos necesitan compasión para que puedan entender la necesidad que tienen de ser encontrados porque están perdidos. Necesitan corrección, asumir consecuencias, pero estas deben ser acompañadas de compasión. Claro que debe haber consecuencia. Hijo, es mi deber disciplinarte, es mi deber darte esta consecuencia, pero quiero que sepas algo. Solo aquel día que encuentres a Cristo y te rindas a Él, realmente tendrás la capacidad para no ser arrastrado por tus deseos y por tus pecados. Pero hasta que ese día llegue, yo no puedo ser cómplice de tu pecado. Y entiendo por qué haces lo que haces, porque un día estuve en tu condición. Pero por causa de tu condición, yo no puedo ser cómplice de tu maldad. Un hijo perdido necesita esperanza. Debe ver su condición, pero debe mostrársele que hay un gran Salvador para grandes pecadores. Hay un Salvador que está presto para escuchar la oración de arrepentimiento de todo el que viene a Él. Necesitan saber que el pecado los hace enemigos de Dios, pero que Cristo vino al mundo para reconciliarlos con Dios y no ser tratados como enemigos, sino como hijos, que en Cristo ya no serán más adversarios. A veces solo les presentamos a nuestros hijos a Dios como juez y no le presentamos a Dios como Salvador. A veces solo les presentamos a Dios como aquel que ve su pecado y del cual no se pueden esconder.
Pero muchas veces no les presentamos a Dios como esas manos seguras en la que el peor de los pecadores puede encontrar un refugio cálido y seguro cuando viene en arrepentimiento. Nosotros no fuimos puestos como jueces de nuestros hijos. Nosotros fuimos puestos como pastores de ellos para guiarlos como el buen pastor nos guía a nosotros. Ellos deben ver que nosotros no estamos solo para ser jueces de su pecado, sino también para protegerlos, para apoyarlos, para guiarlos, para mostrar que siempre hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. ¿Qué necesitan? Ser rescatados. Hermanos, terminemos con esto entendiendo algo. La tarea principal de nuestra crianza no es el control del comportamiento, no es cambiar la conducta. Nuestra misión es rescatar el corazón de nuestros hijos de las tinieblas. La única esperanza para un niño perdido es la transformación radical de su corazón, y nosotros no tenemos el poder para producir este cambio, pero debemos enseñarles que Dios sí puede producirlo. Cuando nosotros ejercemos límites, no es porque pensamos que esos límites van a cambiar su corazón. Cuando ponemos los límites, queremos restringir su pecado, mientras los guiamos a que conozcan a aquel que puede cambiar su corazón. Nosotros no tenemos el poder para rescatarlos, pero Dios sí, y le ha placido usarnos como herramientas para este propósito. ¿Qué más necesita un hijo perdido? Sabiduría. Nuestros hijos necesitan sabiduría para saber cuándo decir no. Cuándo decir no a su propio yo y decir sí a la guía sabia de sus autoridades y las personas que lo aman. Hermanos, el Señor es nuestro buen pastor, y como padres nos ha comisionado la tarea de pastorear el corazón de nuestros hijos. Nosotros no somos jueces, somos pastores en nuestro hogar. Cuando entendemos su condición, entendemos realmente nuestro trabajo. Usar los medios de gracia que Dios ha provisto para que puedan tener convicción de pecado y por la operación del Espíritu Santo puedan ir a Él, que puede rescatarnos de una vez y para siempre de su condición. Claro que ellos deben saber que son pecadores, pero deben saber que hay un Redentor, que hay un Salvador misericordioso, compasivo, bondadoso y amoroso, que sin abandonar su justicia, su ira y su santidad, tiene el poder para salvar al peor de los pecadores. Señor, muchas gracias por recordarnos que nosotros estábamos perdidos. Por eso tú nos buscaste y nos rescataste. Y ahora nos has comisionado como pastores de nuestros hijos para conducirlos a ti en la esperanza de que un día sean rescatados de su condición caída. Danos la paciencia, la bondad, la misericordia, la sabiduría que necesitamos. Y abre nuestros ojos para poder ver dónde estamos siendo cómplices de pecado, la manera en que estamos patrocinando el pecado de nuestros hijos. Y ayúdanos a poder darles una idea correcta de tu justicia, de tu santidad, pero también de tu amor y de tu compasión. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, pues nuestra tendencia es torcer y distorsionar las verdades claramente expresadas en tu palabra. Perdona, Señor, cada ocasión en que hemos olvidado cuál es la causa real
del problema de nuestros hijos. Perdónanos cuando no hemos sido pastores de ellos, sino simples jueces arbitrarios. Pero perdónanos también cuando hemos malinterpretado el amor, la compasión, con un silencio pecaminoso que se hace cómplice de la maldad de nuestros hijos. Ten piedad de aquellos hijos que aún están perdidos. Rescátalos, Señor, y ayúdanos a ser los pastores que debemos ser. En Cristo Jesús. Amén.